Dices buenas noches, reciban un cordial saludo, bienvenidas a la segunda sesión de la competencia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Recomendaciones de la sesión: tener el micrófono silenciado, la cámara apagada y levantar la mano para pedir la palabra. La agenda es la siguiente: primero, saludo por parte del instructor; segundo, generalidades de la competencia; tercero, explicación de actividades y evidencias a entregar; cuarto, explicación de los temas de aprendizaje; quinto, preguntas o comentarios; y sexto, conclusiones y cierre de la sesión. Vamos, antes de ir a la explicación del tema de aprendizaje, entonces tenemos la actividad de aprendizaje, que es reconocer el desarrollo de las acciones de control de los impactos ambientales, disminución de accidentes y enfermedades laborales de acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización. Resultado de aprendizaje a alcanzar es el 220-601-501-02, de implementar estrategias para el control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades de acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización. Para los grupos de coordinación de procesos logísticos, las tres fichas, tenemos la evidencia se llama diagrama de Ichikawa o espina de pescado sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales, ATEL. Permítame, le voy a dar ingreso a un compañero a la sala. Y esta evidencia inició el 26 de mayo y termina el 1 de junio del 2025. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen plazo hasta este domingo para que hagan el envío de esta evidencia. Vamos a mirar la guía de aprendizaje para los de coordinación de procesos logísticos. Ahora miramos la evidencia para ATSO, que ya en la tercera y cuarta sesión es la misma evidencia para todos los grupos. Entonces, solamente en la sesión anterior, pues ATSO debía realizar un cuestionario y los de coordinación de procesos logísticos debían haber realizado la matriz. La guía de aprendizaje para los de coordinación de procesos logísticos tenemos que la duración es de 12 horas, el material de formación es legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. La evidencia es ese diagrama de Ichikawa o espina de pescado, que al finalizar vamos a socializar este formato de cómo realizar la evidencia. Bueno, para los de ATSO, ustedes deben desarrollar, o la evidencia es una presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales, ATEL. Los lineamientos de la entrega del producto es una presentación en PowerPoint o en cualquier software para este mismo fin, puede ser Prezi. Debe tener la siguiente estructura: un título, un cuerpo y una conclusión. El formato debe ser en PDF, recuerden que es una presentación. Normalmente no la hacen en diapositivas, pero la deben exportar a PDF. Y mínimo 10 diapositivas, máximo 15, sobre el tema que vamos a mirar a continuación. Y de coordinación, ahora socializo en qué consiste este diagrama de Ichikawa o espina de pescado. Entonces vamos a socializar el material de formación, que es legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Dentro de la introducción tenemos que el principal decreto que rige en este momento la seguridad y salud en el trabajo es el decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo. Ahí es donde se obliga a los empleadores a diseñar e implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Gran diferencia con el tema ambiental, que no hay una legislación, no hay ningún decreto que obligue a las empresas a diseñar o implementar un sistema de gestión ambiental. Normalmente las empresas lo hacen de forma voluntaria. En Colombia, el Ministerio del Trabajo es el ente de inspección, vigilancia y control de todas las normas en SST. Entonces, en este decreto 1072 del 2015 aparece el cumplimiento, la responsabilidad o la obligatoriedad que tiene el empleador de diseñar ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y vamos a conocer pues todo el marco normativo
que hay en materia de riesgos laborales con el fin de prevenir, digamos, estos accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales hoy consideradas como enfermedades laborales. Y también vamos a mirar algunas responsabilidades que tienen los trabajadores. Aquí tenemos una pirámide kelseniana, que es la pirámide donde está la jerarquización de la legislación en Colombia. Entonces tenemos en la cúspide tratados y convenios internacionales. Por ejemplo, Colombia hace parte de la CAN, que es la Comunidad Andina de Naciones, y hay una resolución que es la 957, que fue expedida por la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, en donde todos los países miembros pues, deben seguir un reglamento o un instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo, que ese está por encima hasta de nuestra Carta Magna, que es la Constitución Nacional. Sabemos que ninguna ley puede ir en contra de ningún decreto de la Constitución Nacional, entonces por eso en segundo la segunda parte de la pirámide tenemos la Constitución Nacional. Entonces, las empresas diseñan una matriz legal donde aparecen todos los artículos que le apliquen a la empresa de la Constitución Nacional. Luego tenemos las leyes, como la Ley 1562 del 2012, que mirábamos la sesión anterior, que nos daba la definición de qué era seguridad y salud en el trabajo, la definición de qué es un accidente de trabajo y qué es una enfermedad laboral. Esta ley modificó todo el sistema general de riesgos laborales. Luego vienen los decretos, como el decreto que les acaba de nombrar, el 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo. Es un decreto en el cual nosotros, cuando vayamos a laborar en una empresa, ya sea pública o privada, nos vamos a encontrar con la aplicabilidad de este decreto, porque toda empresa debe tener este sistema de gestión. Entonces, usted para ser contratado le hacen los exámenes médico-ocupacionales, los afilian a la Seguridad Social Integral, salud, pensión, riesgos laborales, firman su contrato, luego les dan la inducción y capacitación en seguridad y salud en el trabajo, les entregan los elementos de protección personal, les socializan esa matriz de peligros y riesgos que hablábamos en la sesión anterior, lo mismo que la matriz legal, donde está toda la legislación que le aplica a la empresa. Después de los decretos vienen las resoluciones, como la resolución 0312 del 2019, que establece los estándares mínimos que en materia de seguridad y salud en el trabajo se deben aplicar. También está la resolución 1401 del 2007, que es la resolución que nos habla de la obligatoriedad que tiene el empleador de investigar tanto los incidentes como los accidentes y las enfermedades laborales. Y por último vienen circulares, mandatos, acuerdos, entre otros. Esta es como la jerarquización de la legislación en Colombia. Tenemos acá como una línea en el tiempo de la legislación en materia de prevención de riesgos laborales. Entonces, miramos que por allá en la ley novena del 70, en el 79 se expidió la ley novena, que es por la cual se establecen algunas medidas sanitarias. Es llamado como el Estatuto o el Código Sanitario Nacional. Por allá en el artículo 111 obligaba a los patronos a diseñar e implementar un programa de salud ocupacional. Recuerden que anteriormente hablamos era de salud ocupacional, pero después de la ley 1562 del 2012 ya hablamos de seguridad y salud en el trabajo. En el 79 también se expidió una resolución que es la 2400, que es por la cual se establecen algunas disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad en los ambientes de trabajo. Es conocido como el Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial. Allá aparecen algunos artículos que hablan sobre los primeros factores de riesgos físicos, químicos, biológicos y demás. En el decreto 0614 del 84 es el que establece las bases para la organización y administración de la salud ocupacional en el país. Todavía hablamos de SO, o sea, de salud ocupacional. Ahí, por ejemplo, en el artículo 2 estaba la definición de qué era salud ocupacional. En el artículo 9 nos dice o nos da las definiciones de medicina preventiva, de medicina del trabajo, de higiene industrial, de seguridad industrial, que son áreas de la seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, la medicina preventiva se encarga del diagnóstico, prevención y control de enfermedades de origen común. Y la medicina del trabajo se encarga del diagnóstico, prevención y control de enfermedades de origen laboral. Luego, la resolución 2013 del 86, que en ese tiempo reglamentaba
la organización y funcionamiento de los comités de medicina, higiene y seguridad industrial en los lugares de trabajo. Ya esa resolución fue modificada por el decreto Ley 1295 del 94, donde ya no se habla de estos comités, sino que pasaron a llamarse en ese tiempo COPASO, que era Comité Paritario de Salud Ocupacional, y hoy se llama COPAS, que es el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es un comité que está conformado por igual número de representantes tanto del empleador como de los trabajadores y son como la mano derecha, por llamarlo así, del responsable de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Este decreto ley 1295 del 94, la mayoría de artículos están vigentes, como el artículo 91, donde están las sanciones, tanto para el empleador como para los trabajadores. Por ejemplo, la sanción para los trabajadores por el incumplimiento a las normas o instrucciones en materia de SST, o sea, por no seguir los reglamentos, las políticas, porque tenemos reglamento interno de trabajo, reglamento de higiene y seguridad industrial, política de seguridad y salud en el trabajo, política de elementos de protección personal. Entonces, el incumplimiento de reglamentos, instrumentos, procedimientos en materia de SST le da el despido por justa causa al trabajador. En ese artículo 91 está esa sanción. La resolución 1016 del 89 fue derogada. ¿Qué quiere decir que fue derogada? O sea, una derogación es dejar sin efecto una ley. Entonces, esta resolución hablaba de los programas de salud ocupacional. Entonces, como ya no hablamos del programa, sino que la ley 1562 y el decreto 1295, el decreto 1443 del 2014 ya hablan de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La GTC 34 del 96, GTC es la sigla de Guía Técnica Colombiana, que son las que expide el ICONTEC, que es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, nos daba la estructura básica del programa de salud ocupacional, pero como ya no hablamos del programa, entonces ya podemos decir que quedó obsoleta esta guía. Vigentes, Ley 1562 del 2012, es por la cual se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras medidas en materia de salud ocupacional. Ahí está la definición de qué es SST, de accidente, de enfermedad laboral. En el artículo 12 también aparecen unas sanciones para el empleador. El decreto 1443 del 2014 fue derogado por el actual 1072 del 2015. Este decreto compiló todos los decretos en materia de riesgos laborales. O sea, si usted quiere buscar un decreto que tenga que ver con la parte laboral, con SST, ya debe ir al 1072 del 2015. Es un decreto que es muy extenso, que este lo vamos a socializar la última sesión, cuando ya hablemos de todo el ciclo PHBA, de planear, hacer, verificar y actuar, hablemos de la mejora continua y del diseño e implementación del sistema. Entonces vamos a mirar más a profundidad este decreto, que está vigente. Resolución 1111 del 2017 fue derogada por la actual, que es la 0312 del 2019, que es la que establece los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo que deben cumplir las empresas en el país. Esto es como a nivel general, como la legislación más significativa en materia de riesgos laborales y de seguridad y salud en el trabajo. La matriz legal, así como la sesión anterior hablamos de una matriz de peligros y riesgos, que es como un diagnóstico de las condiciones de trabajo, digamos, de todos los peligros a los que están expuestos los trabajadores, esta matriz también es un diagnóstico, pero de la legislación. Se llama una matriz de requisitos legales y aparece la legislación que le aplica a la empresa. Entonces, aquí hay un ejemplo. Del decreto 1072 del 2015 se escogió un artículo, el que le aplica a la empresa, el 2.2.4.6.25, que es el de diseñar y formular un plan de emergencias, que hoy en día se llama es Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencia. Responsable es el gerente o la persona encargada en SST, y si la evidencia está actualizada, entonces sí. Entonces, como un ejemplo de toda de un artículo de ese decreto, pero esto es muy extenso, porque vienen artículos de la Constitución, artículos de las leyes, decretos, resoluciones, circulares. Entonces, es una matriz que debe tener actualizada el responsable o la persona encargada de seguridad y salud en el trabajo.
Responsabilidades de los trabajadores. Entonces, así como hay unas obligaciones o una del empleador, también nosotros como trabajadores tenemos unas responsabilidades. La primera, procurar el cuidado integral de su salud. Entonces siempre se habla del autocuidado, que nosotros por más de que tengamos un seguro, nos capaciten, nos den la inducción, nos entreguen elementos de protección personal, pues estamos expuestos a unos riesgos y también debemos procurar nuestro cuidado. Y se habla mucho de el autocuidado para evitar pues accidentes y enfermedades. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Entonces, hemos hablado de que hay unos exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos y de retiro. Entonces, en esos exámenes que tiene la obligación el empleador de realizar, usted como trabajador tiene la obligación de cuando ese médico laboral, que es un médico general especialista en SST, lo valore, porque usted se ha tomado unos exámenes clínicos paraclínicos que son de laboratorio, como triglicéridos, colesterol, glicemia, cuadro hemático, dependiendo del cargo que usted vaya a desempeñar, ¿no? También le han realizado unas valoraciones complementarias como visiometrías, audiometrías. Entonces, por último, el médico ocupacional es el que determina si usted es apto médicamente al cargo que va a desempeñar. Entonces, en esas preguntas que le realiza el médico, usted tiene la obligación, la responsabilidad de dar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud. Entonces le pregunta si usted ha sufrido algún accidente, si ha sufrido alguna hernia, de qué enfermedad grave usted sufre. Entonces usted tiene esa responsabilidad. La tercera, cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del SGSST de la empresa. Esa es la sigla del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, las políticas, los reglamentos, las normas, procedimientos, todo lo que tiene que ver con SST, usted tiene la obligación de cumplir con esas normas y con esos reglamentos. Cuarto, informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo. Entonces, si usted identifica un peligro o un riesgo, digamos un peligro locativo, que hay un hueco, una superficie resbaladiza, defectuosa, entonces usted tiene la obligación de informar su jefe inmediato o al responsable en SST para que le informe al empleador que tenemos que usted que personal en su sitio de trabajo está expuesto a ese peligro, para que se tomen las medidas preventivas y evitar ese accidente, esa enfermedad. Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SGSST. Entonces, dentro de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se tiene un plan de capacitación y un plan de trabajo anual. Dentro del plan de capacitación están todas las capacitaciones que se deben dictar durante el año, dependiendo de los peligros a los que usted está expuesto. Entonces van a haber capacitaciones en peligro físico, como el ruido, peligros biológicos por exposición a agentes biológicos, por ejemplo, puede ser virus, bacterias, hongos, parásitos, dependiendo la actividad económica de la empresa y la tarea a realizar, porque si es una constructora, pues van a estar expuestos a trabajo en altura, entonces debe haber una capacitación específica en alturas, que si trabajan en la parte eléctrica, pues debe haber una capacitación específica en peligro eléctrico, que si son de la parte administrativa, entonces se enfocan mucho en los peligros biomecánicos para prevenir todo ese tipo de enfermedades musculoesqueléticas que se dan por los movimientos repetitivos de las manos, como es la enfermedad del síndrome del túnel del carpo. Entonces, dependiendo de los peligros a los que usted está expuesto, los trabajadores en la empresa, asimismo, se establece ese plan de capacitación. Y el plan de trabajo anual es como un cronograma de actividades donde están no solo las capacitaciones, sino las actividades que se van a desarrollar dentro de la empresa para dar cumplimiento a esta legislación. Y por último, participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, usted hace parte de la empresa, hay una política en seguridad y salud en el trabajo en donde están las intenciones que tiene la alta dirección para identificar todos los peligros que hay en la empresa, evaluar y valorar todos esos riesgos para determinar los controles necesarios y evitar esos accidentes y enfermedades laborales. Entonces está la política, hay unos objetivos, hay unas metas y usted hace parte de la empresa y tiene que ayudar a cumplir estos objetivos y estas políticas.
Pasemos a la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Para establecer un diagnóstico de las condiciones de trabajo, se hace esa matriz de peligros y riesgos que anteriormente se llamaba el panorama general de factores de riesgo. Entonces, es el empleador el que escoge una metodología para diseñar esta matriz. Normalmente, les decía la sesión anterior, se toma la metodología de una guía técnica colombiana del ICONTET, que es la GTC 45. Ahí aparece el paso a paso de cómo se deben identificar estos peligros físicos, químicos, biológicos, mecánicos, eléctricos, locativos, evaluarlos y valorarlos para tomar estas medidas de control, ya sea por eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos o el uso de elementos de protección personal. Entonces, para evitar pues el accidente y la enfermedad laboral, porque esa es la misión de la seguridad y salud en el trabajo, prevenir, o sea, antes de evitar que algo suceda. Entonces, normalmente en Colombia se toma, es la GTC 45, pero el empleador puede escoger cualquier metodología que le ayude a cumplir con lo que está establecido en la legislación. Tenemos la resolución 1401 del 2007. Si llega a ocurrir un incidente o un accidente de trabajo, se diagnostica una enfermedad laboral, se debe reportar. Hay unos medios, normalmente se reporta vía telefónica, el número que asigna la ARL, que es la Administradora de Riesgos Laborales. También se puede hacer a través de la página web de la ARL o también por un formato que es, por ejemplo, para accidentes de trabajo se llama el FURAT, que es el formato único de reporte de accidente de trabajo, y para las enfermedades laborales se llama el FUREL, que es el formato único de reporte de enfermedad laboral. El incidente de trabajo. En la sesión anterior colocábamos un ejemplo, que una persona, un aprendiz de coordinación de procesos logísticos, bueno, ya graduado, digamos un tecnólogo, coordinación de procesos logísticos, que esté laborando en una empresa en la alcaldía y era el ejemplo que dábamos, que estuviera en un segundo piso, llevara una carga sobredimensionada, unas carpetas, iba para el primer piso, comete el acto su estándar o inseguro de correr por las instalaciones de trabajo, está expuesto a una condición insegura su estándar, que el peligro locativo, que es el piso defectuoso resbaladizo, estaba húmedo, entonces la persona resbala y cae por las escaleras, era el ejemplo que dábamos. Si no le pasaba nada, estábamos hablando de un incidente de trabajo, un casi accidente, que es un suceso repentino en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufriera lesiones. Esa es la clave. En el incidente no hay lesión, es un casi accidente. Entonces, sin que sufrieran lesiones o se presentaran daños a la propiedad y o pérdida en los procesos. Ya si en el mismo ejemplo que dábamos, la persona se fractura, digamos, tiene una fractura abierta de tibia y peroné en la pierna derecha, entonces ya sí estamos hablando de un accidente de trabajo y aquí tenemos la definición completa. ¿Por qué estamos mirando estos temas? Porque nosotros vamos a tratar de hacer una pequeña investigación de un accidente de trabajo. O sea, vamos a tratar de determinar cuáles fueron esas causas básicas o las causas inmediatas que desencadenaron ese accidente de trabajo. Factores personales, factores del trabajo, actos subestándar o condiciones subestándar o inseguras. Entonces debemos tener claro qué es el accidente, qué es un accidente laboral o de trabajo. Entonces, en el artículo 3 de nuestra ley 1562 del 2012 nos da esta definición para accidente de trabajo en Colombia. Ya mirábamos que era un suceso repentino que sobrevenga por causa con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es la primera parte del párrafo. Entonces, algo inesperado, un suceso repentino que puede ser por dos causas o dos elementos o por dos razones, que puede ser por causa del trabajo o con ocasión del trabajo. Por causa del trabajo fue en el ejemplo que acabamos de dar, que es cuando la persona está laborando. Hay una relación directa con el trabajo, está realizando una labor para lo cual fue contratado, está en la alcaldía, dentro de
su puesto de trabajo dentro de la empresa, en horas laborales. Entonces, un accidente se puede decir que la persona estaba trabajando, laborando, cuando es por causa. ¿Y qué le produjo? Una lesión orgánica, que se fracturó una pierna. Perturbación funcional, cuando ya hay pérdida de la capacidad laboral, digamos, perdió la mano derecha. La invalidez, cayó por la escalera, perdió más del 50% de su capacidad para laborar, o sea, quedó inválido, no puede caminar. O en ese accidente puede también ocurrir la muerte. Eso es lo que nos dice el primer párrafo. El segundo párrafo es cuando es el segundo elemento. Ya no es por causa del trabajo, sino por ocasión del trabajo. Entonces, es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas del trabajo. Eso es lo que nos dice el segundo párrafo. Que yo les daba el ejemplo que el tecnólogo en coordinación de procesos logísticos laboraba de 7 a 12 y de 1 a 5 y el alcalde, su jefe inmediato, le daba la orden para que fuera a pagar unos recibos de, de la alcaldía. Entonces resulta que el hombre, por estar expuesto a un peligro público, un peligro de seguridad física, de robos, atracos, asaltos, por robarle el dinero, lo hirieron con un arma cortopunzante. Él estaba fuera del lugar de trabajo, fuera del horario laboral, pero él estaba bajo orden del empleador o realizando una labor bajo su autoridad. Entonces debe ser reconocido como accidente de trabajo. Tenemos unos nuevos párrafos. Nos dice que igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, siempre y cuando el transporte lo suministre el empleador. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que el transporte lo suministre el empleador. O sea que si usted lo recoge un carro en su casa y lo lleva al trabajo o viceversa, o sea, del trabajo a la casa, y si durante ese traslado por peligro de tránsito, digamos, iban en ese bus y un carro se pasó un semáforo en rojo y se accidentaron y usted resultó lesionado, entonces es considerado accidente de trabajo porque el transporte lo suministraba el empleador. Si usted iba en su motocicleta y antes de llegar al trabajo se accidentó, no es considerado como accidente de trabajo, sino que ya sería un accidente de origen común. Por aquí alguien levantó la mano, cuénteme, Manuel. Sí, señor. Bueno, bueno, gracias por la pregunta. Ahí hay dos cosas. Primero, yo dije que cuando el transporte lo suministra el empleador, o sea, yo no dije que las motocicletas estuvieran exoneradas, perdón. Quiere decir, yo puse el ejemplo de un bus, pero si, como el caso que usted lo expone, que en muchos contratos lo contratan a usted, valga la redundancia, y le pagan, dentro de ese contrato le pagan el rodamiento de su moto, porque es su moto que usted lleva, y si usted se llega a accidentar, pero laborando dentro de su horario laboral, es accidente de trabajo. Pero si usted va desde el trabajo a la casa, digamos, usted ingresa a las 7 de la mañana y usted llegó a las 6:55 en la esquina antes de llegar a la casa, usted se accidenta, no es accidente de trabajo. En Colombia, para que sea accidente de trabajo es, por eso debemos, como eso es una ley, y esto es del artículo 3, mire, literalmente dice, que igualmente se considera accidente de trabajo en el que se produzca el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo y viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. O sea, cuando usted lo recoge en su casa y lo llevan al trabajo. ¿Listo? Le pongo un ejemplo, Manuel. En España sí es considerado accidente de trabajo. Es más, lo llaman accidente de trabajo in itinere. Entonces, sí, ¿y cómo se hace? Le dicen al trabajador, bueno, ¿usted dónde vive? Entonces cogen un plano
y aquí está su casa y debe marcar la ruta que usted hace o realiza cuando va a trabajar. Si a usted le pasa un accidente en esa ruta, o sea, por accidente de tránsito, por un peligro natural, le cayó un rayo, o por peligro social, por robarlo, lo lesionaron, sí es accidente de trabajo. Pero en la ruta, si usted se desvió para una tienda a comprar algo y no estaban durante la ruta y lo robaron o pasó algo, entonces o ahí ya no es considerado accidente de trabajo, pero eso es en España. Acá en Colombia es cuando el transporte lo suministra el empleador, pero solo el ejemplo es cuando usted vaya a trabajar o del trabajo a la casa. En el caso que usted expone de que usted tiene una moto y lo contrataron y le pagan el rodamiento, claro, si usted está y es de entrega a domicilios, usted ya entró a trabajar a las 8, cogió el primer domicilio, va en esa moto y se accidentó, es accidente de trabajo, por causa del trabajo. Hay una relación directa con el trabajo. Usted estaba laborando dentro del horario laboral. ¿Listo, Manuel? ¿Con esto respondo a su pregunta o tiene alguna duda? Sí, señor. Sí, así es. Sí, señor. Es solo el transporte de los trabajadores de la casa al trabajo. Entonces, ahí sí es clave que el transporte lo suministre el empleador. Si no lo suministra, no va a ser considerado accidente de trabajo. Sí, señor. Pero sí, entonces, pero ahí no aplicaría, como le digo, en caso tal de una demanda por ese tema, no va a ser considerado accidente porque no está en la ley. ¿Listo? Bueno, por aquí ya funcionó Sayuna, entonces vamos a ingresar, vamos a hacer, bueno, terminemos con la definición de accidente de trabajo y ya pasamos a navegar en la plataforma para que ustedes puedan enviar la evidencia, mirar la ruta. Tenemos otro párrafo que nos dice que también se considerará como accidente de trabajo lo ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. Entonces, si en la empresa hay un sindicato y la presidenta del sindicato tiene que ir a la capital, a Medellín, bueno, a recibir una capacitación y por peligro de tránsito social, natural, ocurre un accidente, va a ser considerado accidente de trabajo. Y por último nos dice que de igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentran en misión. Entonces, por ejemplo, en la empresa van a celebrar el Día de Amor y Amistad en septiembre. Entonces envían una circular, una carta en donde dice que el fin de semana tal, el día tal, horario y demás, todos los trabajadores de la empresa van a ir allá a un centro recreacional, van a entregar los regalos de amigo secreto y van a ver unos encuentros deportivos. Entonces jugando fútbol un compañero lesionó al otro, lo fracturó. Entonces consideraba accidente de trabajo porque usted estaba en una actividad recreativa, deportiva o cultural y estaba actuando por cuenta o en representación de la empresa. Entonces también va a ser considerado accidente de trabajo. Muchachos, lo que no esté aquí en este artículo no es considerado accidente de trabajo. Sería ya un accidente de trabajo de origen común y las prestaciones que vamos a mirar serían diferentes porque ya no los cubre la ARL, sino que las va a cubrir la EPS, que es la entidad promotora de salud. Y las prestaciones son diferentes. Ahorita vamos a mirar. Aprovechemos que ya nuestra amiga Sayuna está funcionando. Entonces voy a pasar al rol aprendiz, pero está un poco lenta. Pasar al rol aprendiz para que ustedes puedan visualizar mi pantalla como si estuvieran en sus propias plataformas.
Listo, muchachos. Entonces recuerden que en la fase 3 de ejecución, actividad de proyecto 5, tenemos el material de formación. Para esta evidencia se llama legislación. Ahí vamos a encontrar nuestro material que deben ustedes estudiar. Nuestra guía de aprendizaje número 5. Vamos a encontrar las actividades de seguridad y salud en el trabajo. El anterior, que era el análisis de caso. Y ya tenemos el diagrama de Ichikawa o espina de pescado, que es el que van a desarrollar los de coordinación de procesos logísticos. Voy a ir abriendo por acá de AXO, análisis y desarrollo de software. Entonces, aquí deben dar clic para ver un anexo que tenemos y clic para acceder al instrumento de evaluación. Y aquí en agregar entrega, muchachos, recuerden que dan clic en agregar entrega y adjuntan, aquí me pueden escribir un comentario y adjuntan el archivo y le dan en enviar. Ustedes le dan en enviar. Para los aprendices de análisis y desarrollo de software, deben ir ustedes a la fase 3 de ejecución. Fase 3 de ejecución. No estoy en el rol aprendiz acá en esta. Van a la actividad de proyecto número 8. Permítanme un momento. Permítanme un momento. No, es que no está. La plataforma no está funcionando correctamente. Pero en la guía de aprendizaje número 8, guía de aprendizaje número 8, control FSST, así. Entonces, en la guía de aprendizaje número 8 están las actividades. La primera, que es el cuestionario, y esta, que es la presentación sobre las estrategias para la prevención y control de impactos y accidentes de enfermedades laborales. Listo, muchachos. Pasamos acá ya a terminar con la explicación, porque estamos en Google Meet. Por aquí ya creo que nos avisaron que tenemos, permíteme un momento, 14 minutos. Miremos las prestaciones. Entonces, hay unos derechos que tenemos los trabajadores cuando estamos afiliados a la ARL. Recuerdo que ustedes los afilian a salud, pensión, riesgos laborales. Salud a una EPS, pensión a una administradora de fondo de pensiones y en riesgos laborales a una ARL como positiva, que es la del Estado, la que tiene más afiliado a nivel nacional, o AXA Colpatria, Sura, bueno, dependiendo. ¿Para qué es ese seguro? Para el caso tal de que si usted esté laborando, se presente un accidente de trabajo o se diagnostique una enfermedad laboral, usted tenga derecho a estas prestaciones. Primero, atención inicial de urgencias en cualquier IPS. Se accidentó, cayó la escalera, fractura, entonces se activa el plan de emergencias, brigada de primer auxilio, llevan el botiquín, lo van a atender, llaman a una ambulancia medicalizada y se lo llevan para un hospital o para la IPS, lo llevan por urgencias. Allá hay un médico de turno y empiezan las otras prestaciones asistenciales, atención médica, si requiere una cirugía, atención quirúrgica, luego viene el tema terapéutico, luego farmacéutico, que es el suministro de medicamentos, por la IPS a la que usted está afiliado, pero la cuenta de cobro se la pasa a la ARL porque es de origen laboral. El servicio de hospitalización, odontología, diagnóstico, tratamiento, suministro de medicamentos. Luego, ya cuando usted sale de estar incapacitado, viene una rehabilitación física y profesional, tema de terapias. Si hubo alguna desmembración, alguna amputación, entonces tiene derecho a una prótesis o una órtesis. Gastos de traslado en condiciones normales y necesarias para la prestación del servicio, que requiere de una tomografía axial computarizada y en el municipio donde usted estaba no la toman, y la toman en Medellín. Entonces, todos esos gastos de traslado y demás los paga la IPS y se le pasa la cuenta de cobro a la ARL. Estas son las prestaciones asistenciales, atención médica, quirúrgica, farmacéutica y demás. Luego vienen las prestaciones
económicas. Todo eso está reglamentado por la Ley 776 del 2002. Primero, el subsidio por incapacidad temporal. Entonces, mientras usted esté incapacitado para trabajar, el empleador debe pagarle el salario mínimo legal mensual vigente, o sea, el salario que usted estaba ganando. ¿Listo? Se lo paga el empleador y él le pasa la cuenta de cobro a la ARL y la ARL le devuelve ese dinero. E indemnización por incapacidad permanente parcial. Si hubo una amputación y hay pérdida de la capacidad laboral, entonces ya no le van a dar un subsidio, sino que le van a dar una indemnización, que es dependiendo de la pérdida de su capacidad laboral, usted tiene que perder igual o superior al 5%, pero inferior al 50%. Entonces, si le dan de 2 a 24 salarios mínimos legales mensuales vigentes, dependiendo de la pérdida de su capacidad laboral. Pensión de invalidez, si en el accidente quedó inválido, entonces le dan pensión de invalidez, que es el 75% de su ingreso base de liquidación. Si muere, le dan una pensión de sobrevivientes a sus familiares, dependiendo del caso. Si alguien demuestra que sufragó los gastos de entierro y demás, le dan un auxilio funerario. Y por último, usted debe ser reincorporado y reubicado en su sitio de trabajo, dependiendo de sus condiciones físicas y psicológicas. Estas son como las prestaciones asistenciales. Vamos a hablar de la investigación del accidente de trabajo. A nosotros nos dieron un caso que mirábamos la sesión anterior. Esto es para coordinación de procesos logísticos, ¿no? Los de AXO tienen que hacer una presentación en diapositivas. Los de coordinación vamos a diligenciar este diagrama de Chicago. Ya tenemos el caso, la empresa Vestidos y Costuras SAS, que los operarios trabajan en unas máquinas bordadoras que descendían al sótano. Entonces debemos hacer de cuenta que el trabajador dice que tenían caídas y tropiezos en las escaleras que conducían al sótano. Entonces aquí vemos que él se cayó y se fracturó. Listo, tibia y peroné. Debido a que el lugar contaba con poca luz, ¿no? Y había dificultad para caminar de manera segura por esas escaleras. Entonces nosotros debemos llenar este diagrama. En la cabeza representa el problema, los 4 cuadros grandes son hombre, entorno, método y medida, y ubicar en estas espinas mayores, menores y demás. Aquí les tengo el ejemplo para que ustedes se basen, muchachos. En la cabeza el problema, accidente de trabajo, le vamos a colocar todos. Vamos a hablar de equipo, personal, material y operaciones. En equipos, instalaciones inadecuadas, miremos cuáles son. Entonces, que las escaleras, podemos inventarnos algunas cosas, que la escalera no tenía, estaba húmeda o resbaladiza, o no tenía la cinta antideslizante, entonces tenemos una escalera inadecuada. Falta de equipo de protección, que el trabajador no tenía un calzado de seguridad, que antideslizante, digamos, estaba en tenis, por eso también resbaló, entonces faltaba de protección, de elementos de protección personal, calzado de seguridad. En el tema personal, falta de supervisión, de pronto sí, no había un supervisor que haya identificado ese peligro. Demasiado estrés, ya es un factor personal, ahí ya estamos hablando de un factor personal. Demasiado estrés. Falta de uso de equipo de protección también, le faltaban elementos de protección personal. En el tema material, materiales de baja calidad, entonces puede aplicar. Materiales corrosivos tóxicos, puede que no aplique. Podemos inventar nosotros, hay diferentes modelos en internet también que ustedes pueden basar. En operaciones, falta de motivación, puede ser también que el trabajador no le dieron inducción, no lo capacitaron. Podemos colocar falta de capacitación, falta de inducción en seguridad y salud en el trabajo, falta de protocolos de seguridad. De pronto faltó un procedimiento de trabajo seguro, un reglamento, una instrucción. ¿Listo? Muchachos, preguntas y o comentarios. ¿Tenemos alguna pregunta, muchachos? Ya sea de la temática o de la... No, genérico. Recuerde que la guía de ustedes habla es de, mire, está la guía. Recuerden que debe descargar la guía de aprendizaje número 8. Ahí está la actividad. Está el material a consultar, es el mismo que socializamos. Legislación. Y ustedes van a hacer una presentación en diapositivas
sobre las estrategias para prevenir y controlar accidentes y enfermedades laborales. Y también el tema ambiental. Es que aquí en el material también hay una legislación en materia ambiental y también en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, una legislación. Entonces, buscar las medidas para prevenir, eso fue lo que nosotros socializamos. En las diapositivas se debe hacer es una presentación con qué estrategias para prevenir accidentes de trabajo o enfermedades laborales y cuál para prevenir algún impacto ambiental. ¿Listo? El tema del caso es solamente para los de coordinación de procesos logísticos. Como les decía al principio de la sesión, ya la tercera sesión y la cuarta sesión, las evidencias son las mismas. Vamos a realizar un mapa mental respecto a planes y acciones establecidos en medio ambiente y SST. Y por último, un video expositivo sobre oportunidades de mejora en medio ambiente y SST. Estas dos sí son las mismas evidencias, las dos últimas para ambos grupos. Usted trabaja, perdón, ¿usted de qué titulado es? Coordinación de proveedores logísticos, lo que explicamos en toda la sesión. Tienen que realizar un diagrama de Chicago o espina de pescado. Diligenciar este formatico que está en la guía de aprendizaje de ustedes. Mire, la guía de aprendizaje de ustedes, que es la guía 5, ustedes van a la actividad de aprendizaje y dice que hay que hacer un diagrama de Chicago o espina de pescado para la prevención, sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales. Pero en este solo SST, miren, esto es lo que ustedes van a hacer, coger este dibujito que está acá y diligenciar los datos. El producto específico a entregar debe tener un título que llama diagrama de Chicago, este diagrama, y dice que una bibliografía. De pronto si usted saca algo de internet, pero yo aquí les di un gran ejemplo, que es este. Esta sesión está siendo grabada y yo mañana la publico. Entonces, aquí está el ejemplo, mire. Ya les hice el trabajo prácticamente. Les dije lo que deben colocar ahí. Les di ejemplos. Eso es lo único que deben hacer los de coordinación de proveedores logísticos. Colocarle el título, diagrama de Chicago y colocar estos daticos, pues colocando el tema de las escaleras, del calzado de seguridad, de falta de capacitación, de lo que yo expliqué ahora. Bueno, muchachos, como ustedes estén trabajando, si ustedes están trabajando en grupos con nosotros compañeros, con otros instructores, lo pueden hacer en grupo. ¿Cuál es la recomendación? Que ustedes tienen que informarme ahí en el anuncio, en el comentario, colocar los integrantes del grupo y cada uno debe subir la evidencia y que en ese diagrama de Chicago estén en el PDF estén los integrantes del grupo. ¿Listo? Pero cada uno desde su propia plataforma debe subir el diagrama para evaluarles esa evidencia. Lo mismo con lo mismo con la presentación en diapositivas. Si lo están trabajando en grupo, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Lo importante es que en esas diapositivas me escriban los integrantes del grupo ahí en el comentario también y que cada uno suba su evidencia. ¿Listo, muchachos? Listo, muchachos. Recordarles que para resolver dudas e inquietudes nos podemos conectar los jueves de 9 de la mañana a 10 de la mañana. Aquí está el enlace. Me pueden escribir a mi número de WhatsApp, que es el 310-805-2655. También es mi número celular y me pueden llamar. O escribirme a mi correo electrónico. Este es olaya@cena, caolaya@cena.edu.co. Agradecerles por su participación, muchachos, que tengan buena noche y que Dios los bendiga.